Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, una vez bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibir este día en La Silla Roja a un hombre capital en este cambio de cultura, de rendición de cuentas que algunos empezamos a vivir en este país. El auditor superior de la Federación, don Juan Manuel Portal, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con Leonardo, nosotros. muchísimas gracias. Le agradezco mucho su presencia. María Scherer, buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches. Lo dije así, lo dije muy rápido, pero yo soy de los esperanzados, contador. Yo soy de los que creo que estamos en ese momento donde se gesta un nuevo andamiaje institucional para tener gobernantes que rindan cuentas con mayor eficiencia, con mayor transparencia. A lo mejor es solo una esperanza, porque todavía como que veo los ingredientes, pero no los veo todos articulados ni armados. A lo mejor solamente la intención, y no sé qué digan ustedes, pero después de esta terrible etapa que estamos viviendo con gobernadores, con los fraudes y desfalcos escandalosos que hemos visto, como un sistema ya ahí instalado y enquistado donde pues no solamente se vale, sino que además nadie me va a tocar, la justicia no me va a alcanzar. Y ahora aparecen indicios de que esto no es así. Quiero escuchar su lectura de qué momento vivimos y luego entramos en detalles. No, en mi caso, personalmente no es solamente una esperanza. Es una decisión, es una convicción por parte de la institución que represento que esto se va a dar. La forma como se ha estructurado el Sistema Nacional Anticorrupción nos permite visualizar que esto sí puede funcionar. Yo lo he dicho en varias ocasiones, es la mejor oportunidad que ha tenido el país para atacar frontalmente la corrupción. Todo lo que se había hecho anteriormente han sido acciones aisladas, totalmente desarticuladas, descoordinadas. Ahora, el enfoque inicial es hacer una visión estratégica, tener una visión estratégica en la que todos estemos debidamente integrados, de manera que le demos coherencia a un sistema, no a acciones aisladas o instituciones creadas ex profeso para un propósito particular. No, aquí hay un objetivo general, el combate a la corrupción. Y no únicamente del lado de las instituciones públicas, sino la participación de la ciudadanía. Este es un aspecto muy importante en donde lo que buscamos es que se cree la conciencia por parte de todos que todos estamos inmersos en este problema. Somos parte del problema. No solamente de que la corrupción se da en el sector público o que se da no, todos podemos participar, la ciudadanía en general, aunque parezca que no tiene relaciones directas o económicas, que no puede hacer nada, que le toca solamente a las instituciones. Pero sí hay forma de que puedan participar. ¿Cuáles? ¿Cómo? La participación a través de los representantes ciudadanos, a través de una amplia red para poder denunciar sin problemas cualquier situación que se pueda observar por cualquier ciudadano. Y esto iría respecto a los propios servidores públicos que tengan la posibilidad de denunciar lo que observan dentro de las organizaciones, el ciudadano común, los proveedores o contratistas, las instituciones de la sociedad civil, que son académicos, que son investigadores. Todos tendremos la facultad de poder denunciar y poder esperar una respuesta oportuna y concreta respecto a lo que se denuncia. Da la impresión de que está atorado en el legislativo, de que esta designación de fiscales, porque es el independiente, el fiscal general de la Nación y el fiscal especializado anticorrupción, y ahí como que los diputados, da la impresión desde fuera que los diputados están en este juego de ping pong y de pelotas, no, es que para tener uno tenemos que tener el otro, y para tener el otro tenemos que tener resuelto este mecanismo. El presidente presentó la iniciativa para retirar el procurador que estuviera en el cargo fuera en automático, y entonces estamos ahí como en un juego, lo digo así, quiero escuchar su punto de vista, pero de argucias legislativas y jurídicas para ya poner esto en ejercicio en pleno. Y se nos pasa el tiempo y se nos van los ejercicios fiscales y se nos va el año y se nos va el sexenio y no lo tenemos plenamente en funcionamiento. Yo lo que observo en este aspecto es que la parte importante es la del fiscal general de la Nación, que va a ser autónomo, pero ese nombramiento se da hasta diciembre del año próximo. Entonces tenemos un lapso, lo que resta de este año y los 11 meses del siguiente. En ese tiempo debe haber un fiscal anticorrupción,
pero dependiendo en este momento todavía del Procurador General. Si no está este fiscal, las funciones, todos los procedimientos pueden continuar porque los va a seguir recibiendo la Procuraduría General. Y hay una Fiscalía Especial para Delitos de Servidores Públicos. No hay un fiscal anticorrupción por lo pronto. El fiscal que se nombre sería de esta fecha, del nombramiento, hasta el año próximo, no más. Habría que volver a hacer el proceso cuando esté el fiscal general. O sea, sería como un interino, digamos, o como un transitorio. Pero tampoco es tan Pero grave. lo necesitamos. Lo necesitamos, no tengo duda que lo necesitamos. Sin embargo, que tampoco nos desilusionemos de que no está y no camina. No. Todo lo que va a atender el fiscal anticorrupción es a partir de que entre en vigor la ley de responsabilidades y las demás partes del sistema. Y eso es en julio 19. Lo que nosotros como auditores y todos los participantes del sistema que auditamos o participamos en fiscalización, lo que presentemos apenas va a empezar a caminar en procedimientos que quizá al principio no son delitos directamente. En el caso nuestro, son observaciones, son pliegos en las que puede haber una posibilidad de daño patrimonial. Se hace la investigación con estas nuevas unidades que se están creando en todos los entes fiscalizadores, una unidad de investigación y una de sustanciación, y cuando esté armado un expediente adecuado, se va a la Procuraduría o al Tribunal. De ahí empezarían a trabajar. María. Juan Manuel, sí, hablando de facultades y hablando de dientes o de falta de dientes, la auditoría va a estrenar nuevas facultades. Sí. ¿Cuándo vamos a ver un gran caso a partir de estas? Yo creo que me gustaría aclarar esto. La auditoría no debe tener dientes, tiene facultades fiscalizadoras. Somos auditores. El avance importante en esta nueva ley de fiscalización, las nuevas facultades que se dan a la Procuraduría y al Tribunal de Justicia Administrativa dentro del sistema, hacen que haya esta gran división en donde la auditoría no es juez y parte. Simplemente auditamos, por decirlo de alguna forma directa, auditamos, presentamos resultados a donde corresponda. Y es allá donde se tiene que armar el expediente final para señalar el delito y los culpables. Entonces, esta ya es una coordinación muy importante. En el aspecto de que cuando tendremos casos, nosotros los tenemos en la medida en que los vamos sacando, o sea, como concluimos las revisiones. ¿Qué sí faltaría quizá? Es darle un enfoque, y en eso estamos trabajando, para darle más integralidad a nuestros resultados, a nuestros reportes. ¿Por qué digo esto? Actualmente tenemos aproximadamente para 2016, cuenta pública 2016, cerca de 1.700 auditorías. Pero se presentan en grandes grupos las auditorías. Sacar de ahí los datos para llegar a que alguien pueda captar dónde está el meollo o la parte principal o sustancial o los casos graves, es lo que hacemos en un informe ejecutivo, un informe general. Hacemos una evaluación de todo, hacemos una clasificación de los resultados y con base en esto identificamos cuál es el origen de todas estas observaciones o desviaciones o irregularidades. Y se clasifican. Y hemos llegado a la conclusión que todos estos resultados podemos analizar la causa de ellos establecidas como riesgos dentro de la operación o gestión del poder público. Analizados estos riesgos, clasificamos todo y vemos más o menos la magnitud, pero sobre todo no nada más por hacer el aspecto de hacer un gran ruido de lo que encontramos, como decían, casos graves, sino ver las causas y buscar cómo cancelar la posibilidad de que se siga repitiendo, por lo menos en el nivel que se está dando. Pero ahí, auditor, hasta ahora la auditoría hacía todo este trabajo y podía solamente hacer señalamientos, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, aquí hay prender un foco de alerta, digamos, o señalar ahí. Pero no había nada más, es decir, la auditoría ya no podía ir más allá, ¿cierto? Así es. El nuevo sistema cambia esa facultad y esas funciones. La facultad que tenemos adicional es que anteriormente no podíamos ir más que a la cuenta pública del año revisado y de ese año, nada más. O sea, un principio de anualidad y un principio de posterioridad constitucionales. Estos dos principios se eliminaron ya. ¿Qué facultad nos da ahora? El que podemos revisar hacia atrás y que podemos revisar durante la gestión. Estas dos excepciones o estas nuevas facultades se dan solamente bajo ciertos preceptos, que hay una denuncia clara, sustentada, pero que evidencie que hay efectivamente algún delito de corrupción. Entonces, recibimos la información, se hace un análisis, se debe hacer un dictamen técnico y un dictamen jurídico,
y con eso yo hago la autorización para hacer las revisiones. Lo que no se puede hacer es que sustituyamos a todos los contralorías internas o auditores internos que están durante la tarea, durante la gestión, y llegar nosotros a duplicar o encimarnos con ellos. Sería por excepción esto. Ese es un avance importante. El otro es que la facultad que tenemos ahora para fiscalizar las participaciones fiscales en los estados. Sí, las que les entrega la federación a los... De la recaudación de los impuestos hay un pacto fiscal federal en la ley de coordinación, en donde se dan por porcentajes después de una serie de fórmulas y análisis. Esto le toca a los estados y esto es la federación. Anteriormente nosotros revisamos únicamente lo federal. Las participaciones son recursos propios, entran en su cuenta y pueden utilizarlos de una forma libre, soberana. Ahora ya no. Ya no. Vamos a poder ver también esto. Auditor, ningún escándalo de corrupción donde no tengamos antecedentes en las observaciones de la auditoría. Caso Veracruz. Durante años hubo observaciones de la auditoría a propósito de lo que estaba pasando en Veracruz. ¿Y qué ocurrió? No ocurrió nada. En abril, la auditoría suscribió un convenio con la Procuraduría General de la República para que pueda pasarse de manera más ágil la observación a construir un caso jurídico, que es la tarea de la Procuraduría hoy y lo que va a ser de la Fiscalía en el futuro. ¿Cómo asegurarnos que lo que hace la auditoría, en donde proceda, luego se convierta realmente en una investigación que prometa, que tenga, sea suficientemente robusta como para convertirse en un caso jurídico sustentable? Es muy importante esta pregunta porque estas son de las cosas que nos dan la esperanza de que va a caminar bien. ¿Por qué lo digo esto? Actualmente, en una entrevista con la anterior procuradora y con el actual procurador, viendo más o menos por qué nuestros casos no caminan. Nuestros casos de corrupción directa, denuncias de hechos, que son los importantes, son un poco más de 400. De esos 400 están dentro de un cúmulo en proceso de análisis, de integración de expedientes, de procedimientos, de más de 90,000 a 100,000 o 110,000. Ahí están nuestros 400 casos. De aquí a que los saquen, aunque tuvieran la prioridad, no pueden dejar de atender lo demás. Todo el mundo tiene los mismos derechos para que atiendan los casos. ¿Qué va a pasar ahora? Estos irían ya con el fiscal anticorrupción. Habría la posibilidad de que se atiendan más directamente los casos que presentamos. Esa es una parte. La otra, hablaba yo de 2 direcciones generales o áreas de investigación y sustanciación. Estos se van a dedicar a integrar debidamente los expedientes y la sustanciación, a ver que contengan lo suficiente para que vayan y procedan como debe de ser. Y adicionalmente el convenio con la Procuraduría. El comprometernos nosotros a que lo que ellos necesitan para que procesen los expedientes o los denuncias que hacemos nosotros, contengan lo necesario. Algunas cosas son investigaciones que anteriormente no hacíamos. Con estas unidades los vamos a poder hacer. Entonces vamos a entregar expedientes más completos, de acuerdo como lo quiere la Procuraduría, y creo que vamos a proceder mejor. O sea, le van a hacer un poco la chamba a la Procuraduría, que en este sentido, esto, bueno, me parece muy bien. Nada más un comentario más. La Procuraduría tiene además una deficiencia, no tiene los recursos suficientes. No hay el suficiente número de ministerios públicos para atender todos los casos. Correcto. La justicia es muy lenta. Sí, bueno, y va contra lo que dice la Constitución, justicia pronta y expedita. Pero mire... Oiga, perdón, Leo, de esos 400 casos que menciona, ¿tiene idea de cuántos tienen que ver con gobernadores o con secretarios de finanzas? Pues, podríamos decir que la mayoría. La mayoría y más. El 80%. Sí, más o menos, sí. Pues sí, pues cómo no. Es que la mayoría está sustentada sobre lo que son los fondos federales o los fondos federalizados, claro, que son los fondos federales transferidos a estados y municipios. Como dicen los funcionarios, ¿cómo aterrizan? Exactamente. Ahí en el aterrizaje, pues sí, hay como que el viento sopla para otro lado y aterrizan. Se han ido acumulando las denuncias o las desviaciones en este tipo de recursos. Y por eso es que hemos crecido en el número de revisiones. Este año, para 2016, la cuenta pública 2016, yo creo que tenemos más de 1,100 auditorías a estados y municipios. Y las otras 600 y tantas en todo lo demás, todo lo federal, secretarías de Estado, empresas de participación, fideicomisos, etcétera, etcétera, órganos autónomos, todo. Pero el grueso está orientado hacia los fondos federales. Directamente. Retomo el caso al que se refería Enrique, le pregunto esto, auditor, porque
desde fuera, o yo lo he dicho muchas veces, yo tengo una percepción de que el ejercicio de la justicia a veces, bueno, muchas veces depende de la voluntad política. Usted dice, bueno, nosotros armamos el expediente, le damos datos, lo hacemos robusto, lo ponemos en manos de la Procuraduría. Y luego, ahí como que entra el triángulo de las Bermudas. Es decir, esto que decía Enrique en el caso de Veracruz, que cuando uno revisa los señalamientos de la auditoría, los 6 años de gobierno de este señor Ampón, detenido hoy en Guatemala, los primeros 2 años, todavía bajo la administración anterior, que son los primeros 2 años de gobierno del señor Duarte, presidente Felipe Calderón, las observaciones de la auditoría son el primer año como de 47 millones de pesos y el segundo como de 55. Y cuando vamos al tercero, 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Veracruz tiene señalamientos por parte de la auditoría de más de 3.700 millones. Es decir, ¿qué pasó ahí? Es decir, ¿quién se le botó la carnica? En fin, ya es un caso como de análisis de... Puede venir desde antes, ¿eh? Bueno, lo sé. Pero el punto ahí, y Enrique lo dice con muchas ocasiones, son ladrones, no tarugos. Es decir, encontrar las evidencias, los desvíos, dónde pasó de un lado, cómo llegó etiquetado de un lugar pero se fue a otra cosa. Es complicado. Contablemente me parece un trabajo titánico, ¿no? Ahora conocí una cosa que yo no sabía que existía, pero auditoría forense. Así es. Bueno, a ver, encuentran los muertitos en el estado en el estado financiero, ¿dónde desapareció el dinero? Pero mi pregunta es, usted arma todo eso, se lo entrega a la Procuraduría y luego no pasa nada. Si la Procuraduría General de la República en este país, con los señalamientos de la auditoría existentes desde el 2013, hubieran actuado, a lo mejor el desfalco a Veracruz para el año quinto no hubiera sido de la dimensión que... Así es. ¿Cómo resolvemos eso? Con esta intervención que tenemos ahora global, de lo federal y lo particular. Y voy a decir por qué. O sea, lo que corresponde a las participaciones de ellos. Anteriormente, y esto por eso mencioné que puede venir desde antes, en el año 2013, en revisiones regulares, haciendo un seguimiento de lo que se había hecho anteriormente, encontramos que desviaciones de recursos importantes respecto a los servicios de educación básica y de salud, los reintegros que se hacían para solventar lo nuestro, pues nos mostraban los estados de cuenta en que ya se había depositado la cuenta correspondiente o se había hecho la transferencia bancaria. Nada más que después, por alguna situación que volvimos a pedir información, lo volvieron a sacar el dinero. ¿Y en qué situación estamos? En aquellos principios en que no podíamos regresar a lo anterior, ya estábamos en otra cuenta pública. Otro aspecto, la revisión de cuenta pública es de lo que está registrado en la cuenta pública, o sea, lo que está en ese documento. Lo que no está ahí, no hay forma de que podamos entrar nosotros. Entonces, si había recursos por 100 pesos y se gastan 70, se quedaban 30. Nosotros revisamos los 70 que estaban reportados en la cuenta pública. Y al año siguiente, lo que reportaban en la otra. Pero el dinero que sobró de esto, sí, lo guardaban. Los faltantes se quedaban. Los sobrantes de dinero en las cuentas lo pasaban a otro lado. Y ya no lo podíamos ver. Ahora, hoy sí tienen facultades para revisar eso también. Sí. Pero además, sabiendo que pueden hacer eso, porque si no auditan uno bien, sigue pasando la situación. ¿Qué hicimos con estos que hacían un hoyo para tapar otro? Tomar recursos estatales. Un lado claro. Y luego regresarlos acá y todo el tiempo estar jugando en esto. Son las primeras denuncias que corresponden inclusive a los años cuentas públicas 2011 y 2012. Ahí son más de 8,000 millones de pesos sumados todos los estados. Es un montón de dinero. Entonces, pero bueno, oiga, pues, sí. Perdón, yo supongo, como usted dice, ¿no? Hay muchos casos que se caen, o como dice Leo, entran al triángulo de las Bermudas cuando llegan a la PGR, pero no todos, otros no. ¿Por qué no nos cuenta un poco esos otros, en qué parte del proceso se cae, o cuál es la responsabilidad de la auditoría en esos casos? Ya no tenemos responsabilidad. Nosotros presentamos la denuncia de hechos y es responsabilidad de la PGR el señalar el tipo de delito, tipificarlo, son quienes tienen la facultad para hacerlo, y señalar quiénes son los presuntos responsables. Nosotros damos los elementos suficientes sin poder señalar nombres. En los informes se puede mencionar quiénes sean los encargados de esas operaciones como titulares o responsables del área, pero ya no imputarles directamente a nosotros el delito. Eso lo hace la PGR. ¿Qué es lo que ocurre?
Son muy largos los procesos en la Procuraduría, nuestros expedientes, nuestras investigaciones, todo lo que tenemos de sustento para presentarlas, el Ministerio Público tiene la obligación de volver a hacerlo. ¿La auditoría hoy tendrá la facultad de denunciar? Sí, seguiremos en el momento, igual que cualquier ciudadano puede denunciar, y nosotros con mayor razón. Es decir, me remito al caso, cuando ustedes encuentran los 3.700 y pico de millones en el 2013 del gobierno de Veracruz, con las nuevas reglas, hoy podríamos presentar una denuncia. La auditoría más oportunamente, diría yo. En el pasado estábamos primero en un procedimiento de señalamientos a través de pliegos de observaciones y se daba el tiempo suficiente para que pueda ser demostrado, documentado, solventado. Claro. Después de que pasaba otro tiempo en que no se solventaba y que teníamos ya indicios de que era un delito o un posible delito, presentábamos las denuncias. Ahora no, con la experiencia que se tiene, en cuanto vemos que se repiten situaciones, patrones de comportamiento, de una vez presentamos actúan de inmediato. Así es. Auditor, decía usted que se requiere el diseño integral para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en la labor específica de auditoría se requiere que funcionen las auditorías estatales, las auditorías locales, porque la federal tendrá autoridad solamente en partidas federales, en las participaciones. Y ahora en las participaciones, sí. Pero no en las locales. ¿Cómo lograr que tengamos auditorías estatales que funcionen? Porque supongo que ha de ser una desigualdad espantosa. Sí. Algunas no han de tener ni idea de qué es un balance, cuáles son los haberes y los deberes, y otras ¿no? quizás quizás funcionen un poco mejor. ¿Cómo lograr un sistema nacional donde tengamos auditorías locales que funcionen? Se me hace que Enrique ya estudió eso, porque en 2010 echamos a andar el Sistema Nacional de Fiscalización. Fue un proyecto que sonaba muy bien. El primer avance fue lograr que la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo se reuniera con la Auditoría Superior del Legislativo y empezáramos a hablar. Secretario y auditor, 2010, finales de 2010. La propuesta fue a principios de 2010, pero ya cuando empezamos a caminar fue noviembre de 2010. 6 meses después, otra reunión, pero ya integrando a los contralores de los estados y los auditores superiores de los estados. Y uno que otro de los autónomos, más la Auditoría Superior y la Función Pública. Empezamos a coordinarnos, a hacer un proyecto que hizo la Auditoría Superior, crear grupos de trabajo para empezar a investigar investigar es un decir. Es adecuar las normas profesionales internacionales reconocidas por toda la INTOSAI, adoptarlas como las tenemos nosotros, pero convencerlos que ellos también las tomaran, actuar bajo unas mismas normas técnicas. Un código de conducta no tiene mayor problema, todos estamos de acuerdo con eso, y luego la otra parte corresponde a hacia dónde vamos a ir, qué debemos de fortalecer. En primer lugar, la propuesta es fortalecer el control interno en cualquier organización, y para ello, ¿de qué estamos hablando? Desde tomar los conceptos que son los más aceptados a nivel internacional. Esto es control interno, estos son los responsables, estos son los componentes, esta es la forma de trabajar para que haya las mayores posibilidades de que los objetivos institucionales se cumplan si se da atención a todo lo que corresponde al control interno. Ponernos de acuerdo en esto, se lleva un par de años, finalmente ya ser unos lineamientos aprobados mutuos, y esto es de aplicación ahora a nivel nacional. Entonces vamos avanzando en esto. El que haya la coordinación con los auditores superiores estatales. Hemos trabajado con ellos a través de programas de capacitación permanentes, a través de una coordinación hasta donde es posible, cuidando la soberanía estatal, pero sí pudiendo suplirlos, por decirlo de alguna forma, técnicamente, cuando tienen problemas. O fortalecemos la revisión que ellos no pueden hacer o que no los dejan hacer, entramos nosotros, debidamente coordinados. Pero hay algunas auditorías en donde no les permiten ni siquiera elaborar su programa autónomamente. El personal que tienen a su cargo se los contratan los representantes de los partidos en algunos estados. Los sueldos se los autorizan en la Comisión de Vigilancia Estatal. Los informes les dicen qué poner o qué quitar. Entonces, eso está anulado. Así no se puede, ¿verdad? No hay independencia, no hay independencia ni autonomía. ¿Y los designan los gobernadores? No, los designan los congresos locales. En teoría. En teoría. El Congreso local, pero en Congreso local. Y siempre el que lo quita es el gobernador. Pero es igual, los ponen por recomendaciones
del Ejecutivo Estatal. Esto está cambiando, pero muy poco a poco. Conste que dijo que íbamos a abonar la esperanza, ¿eh? Yo Sí, todavía no veo. Sí, Pero lo importante no. es que hemos identificado dónde están los puntos. Ahora hay que atacarlos. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten. Estamos en este diálogo con el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Mensajes, regresamos enseguida. Viendo su trabajo, auditor, me pregunto si no enfrenta niveles de frustración en algún momento, porque ve cosas muy evidentes, pasa reportes, informa y luego, vuelvo al punto, no sucede nada. ¿Usted tiene jefes, auditor? No, exactamente lo que puede ser un jefe, no. No. Me coordino. ¿A quién le reporta, pues? Me coordino con el presidente de la Comisión de Vigilancia. Es el enlace directo del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. La Autoridad Superior es el órgano técnico de la Cámara de Diputados. ¿Por qué nada más de la Cámara? De acuerdo con nuestra estructura política, administrativa, los tres poderes. El Poder Legislativo propone el presupuesto y tiene la facultad de revisar el resultado de su ejecución. El Ejecutivo, como dice el nombre, lo ejecuta, lo ejerce. Entonces, se autoriza, lo usan, lo aplican, lo ejercen. Nosotros auditamos y le informamos a quien tiene la facultad de revisar. Imposible que los 500 diputados revisaran las cuentas. Imposible. Ni saben, ni tienen el tiempo para hacerlo. Pero ni somos ganas, el órgano técnico. Algunos. No, a algunos les encantaría ser auditores. Pero somos el órgano técnico de ellos. Entonces la coordinación es directamente a la Cámara de Diputados. Hablando de ellos, auditor, porque luego vemos ahí que también hay muchos triángulos oscuros en el ejercicio del presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿A la auditoría le corresponde también revisar las cuentas de la propia Cámara? Así es. ¿Sí? Sí, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial. Vamos usando unas lupas ahí, auditor, porque luego veo que esto se despacha con una cuchara. Es permanente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es un problema que está constitucionalmente establecido y de acuerdo con el reglamento de la propia Cámara. Se autoriza el presupuesto, lo administra una secretaría, hay una junta de coordinación política que aprueba la forma como se va a ejecutar, pero el grueso de los recursos se va a los partidos, en donde ya no se sabe cómo lo gastan. Hay una Contraloría interna que tiene facultad para revisar cómo lo gastan, pero la comprobación que se da es insuficiente. Es simbólica, diría. Simbólica porque es una lista de conceptos que anteriormente era un recibo por el monto. Ahora ya hay una lista detallada de en qué lo gastan, pero sin comprobantes, porque es lo que toman los partidos de las prerrogativas y se reparte para su uso por los ¿Cambiar partidos. eso tendríamos que ir a la legislación? Yo creo que sí. Primero, que haya el acuerdo, la voluntad de los partidos para cambiarlo. Ha habido muchos intentos y cada legislatura hay la intención por parte de algunos diputados, de algunos partidos, vamos a cambiarlo, vamos a ser transparentes, vamos a ser ejemplo. Sigue. ¿Y luego se atora? En el principio de la legislatura, ya sí. Después... Casi al final también. Yo coincido, así llegan todos, pero ya para el año 2, pues ya como que me acomodé, ¿no? Ya pero, como que... Como en alguna ocasión le comenté algo, ustedes ya se van, háganlo de una vez, ya no les afecta, hagan el cambio. Ha habido avances. En el pasado, cuando, no sé, 2008, 2009, había gastos muy importantes que eran prácticamente mal uso de recursos. Pago de servicio médico, medicamentos. Cualquier comprobante que presentaran, pasaba, de quien sí. sea, de la abuelita o de quien sea, se pagaba. En Houston no importa, se pagaba todo. Eso se cambió ya. Ahora sí hay un servicio médico, hay un seguro de gastos médicos, ya. Hay unos topes. Oiga, Topes, igual que los viáticos. Los viáticos, hay una agencia de viajes dentro, en donde el diputado... Me encantaría saber quién es el concesionario, auditor. Ya desaparecieron, eran dos. Con unos diputados seguramente atrás. ¿Seguro? Pero ahí les daban su cuota para poder viajar a los estados y atender a la ciudadanía, a sus electores. ¿Eso subsiste todavía? Subsiste, nada más que anteriormente les abonaban el monto de los viajes. ¿Fuera o no fuera? Sí, ir a Chihuahua y ir en viaje. Sí, avión, coche, Sí, transporte, viático. Decían, voy a tomar nada más menos días o voy a tomar una cuota menor que la que estás cobrando. O sea, que me toca la más cara. Dame el boleto más barato. Y lo demás me lo abonas. Se hacía una cuenta corriente para cada uno de los que lo hacían esto. Y después, en época de receso,
dame 2 pasajes a Europa, servicios terrestres, etc. Eso ya desapareció a través de estarlo evidenciando, ya desapareció. ¿Qué otra? Remanentes presupuestales de la Cámara, a final de año, otra vez en el sistema, ya desapareció eso. Se reintegran si es que no lo gastaron. Entonces, hay avances, pero todavía falta mucho. Oiga, y volviendo a cómo funcionan las redes de corrupción en los estados, con esas auditorías locales reprobadas, inexistentes, ¿cómo va a ayudar la auditoría superior a desmantelarlas? Bueno, en primer lugar, sí hay auditorías que funcionan, no todos están tan mal, hay algunas que funcionan bien. ¿Cómo vamos a ayudar? Estando más cerca, en primer lugar, hace rato se hablaba de los ingresos que tienen los estados. Son muy pequeños los ingresos propios, salvo la Ciudad de México. La Ciudad de México sí tiene ingresos muy importantes. Los demás estados, más del 85% viene de la parte federal. De la federación. Y los municipios, más del 90% de sus ingresos vienen igual de participaciones federales. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Con una mejor coordinación. Está establecido que podemos nosotros coordinadamente hacer revisiones. En la parte federal, nada más nosotros. Pero podemos pedirles que nos ayuden. Pero además, en las participaciones, hacerlo conjuntamente. Y haciéndolo conjuntamente es, no voy a decir que supervisar su trabajo, sino hacerlo ellos con nosotros. El estar capacitando a su gente o teniendo nuestro personal de más tiempo allá con ellos. Hay formas de ver directamente con los responsables y les puedo decir que siento la tranquilidad de que muchos de los gobernadores que van a salir ahora se preocupan por venir a la autoridad superior a ver cómo están sus cuentas. Los que van a entrar ahora preguntan cómo están las cuentas atrasadas. Antes no había nada. No, bueno, es que ya se dieron cuenta que además llegan y se encuentran con unas deudas gigantescas que no los van a dejar trabajar ni operar. Faltaría hacer ahora los gobernadores entrantes que pidan en las actas de entrega-recepción lo que está pendiente de la autoría. Ahora, no hay necesidad de que sea tan preocupante esto, puesto que hay un sistema que nosotros le proporcionamos a los gobernadores. Cada 3 meses se actualiza esa información, diciéndoles de todos los fondos que recibieron en las cuentas públicas, las que tengan hasta atrás, 2012, 13, 14. Esto es lo que está pendiente y qué está pendiente por esto. O sea, al detalle lo que deben. O sea, eso no es como en el pasado. O sea, que ya no hay sorpresas. No sabía, es lo que decía. No se deberían de preocupar a la salida, ¿no? Tendrán que estar preocupados y ocupados Ahora, a todo lo largo de su mandato. ¿Qué otra demostración hay? Gobernadores que salieron hace 6, 8 meses, siguen viniendo a ver cómo voy, cómo ha ido solventando el gobierno actual. Ocurre en presidencias municipales y estados, que no es que sean enemigos, son contrincantes y a veces hasta del mismo partido, en donde ya te fuiste, ya no doy nada de información, allá tú, ¿eh? O quieren regresar a ver mis cuentas, no puedes entrar. Por lo menos hay un par que seguramente ya no lo visitan mucho, el de Veracruz y el de Quintana Roo. Auditor, hablando de partidos, presentó hace unos días la auditoría un documento, temas para la conformación del programa de trabajo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay uno de los temas que sugirió que me llama la atención por la relevancia que tiene, el número 1, mapa de riesgos electorales, como uno de los temas que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Podría explicarnos por qué esta recomendación? Porque lo que hemos observado, va a sonar muy duro, pero el origen de la corrupción viene por estos procesos. Las desviaciones mayores que hemos observado, no encontramos mayor justificación el que, aparte de que se lo robaron, son tales cúmulos de dinero que lo que se puede ir a campañas electorales. Si cuidamos que el gasto electoral sea menor, es impresionante lo que se gasta. Bueno, el que marca la ley de entrada. Es legal, pero ojalá se pudiera reducir. Ojalá se pudiera reducir el tiempo de las campañas. Ojalá hubiera controles, como en alguna ocasión mencionaba con algunos compañeros, el que todo lo que son tiempos de radio, televisión, los pague directamente. Que se reduzcan aún más. Que se reduzcan y que los pague el INE. Nada que cada quien contrata. O sea, no puede haber un programa que no esté controlado. Bueno, a nivel federal ya es así, pero en los estados es... Más o menos. Más o menos, tienes razón. Entonces, ese es el objetivo. El ver cómo se puede hacer una reducción, control, y que tienen que incluir hasta los programas sociales. Algunos dicen hay que suspender los programas sociales antes de las elecciones. Yo creo que los afectados son los beneficiarios. Pero llevamos una década diciendo eso. Pero es que no se puede suspender, quitarle el Liconza, por ejemplo, el programa social de leche, o el de Prospera, no se pueden suspender.
Habría que cuidar que no se gaste mal. Y eso hay que buscar elementos. Aquí estuvo hace poco tiempo un político mexicano, ni siquiera voy a decir su nombre porque cómo nos llovieron en redes señalamientos y críticas, que proponía que el programa social vaya directamente a la cuenta del beneficiario, es decir, que no pase por todos esos filtros estatales, partidistas, etcétera, intermediarios que usan discrecionalmente los recursos, sino que desde donde se otorga el programa vaya directamente al beneficiario. Creo que ahorraría enormemente los riesgos de desvíos. El ejemplo de Liconza con la leche, va directamente al beneficiario. A la gente. Ahí el problema es el padrón de beneficiarios. A ver, retomando esto de las elecciones, muy importante, porque vi una cifra que lo que tenían autorizado para las elecciones en el Estado de México, el PRI, por su representación, y esto eran como 260 millones de pesos. Hay señalamientos de que gastaron el doble, 400, eso, pero luego vi una cifra ahí que ha sido la elección más cara en la historia y que probablemente se gastaron más de 10,000 millones de pesos. ¿Eso suena razonable, creíble? No sé, porque no hay forma de demostrarlo. No hay forma. Es como el soborno. ¿Cómo comprueba un auditor un soborno? A ver, pero déjeme... Usted decía reducir todavía más el tiempo de campañas. ¿El tiempo de campaña? Sí. Y el tiempo de toma de posesión. No, pero sí hay eso una ya es una forma. cosa, yo diría, que es más política que con la auditoría. Es una opinión fuera de lo que es... Sí. Bueno, pero a ver, contador Portalún, sí, porque los bancos, yo platicaba con un ejecutivo de un banco recientemente y decía, no sabes, o sea, de repente en alguna sucursal bancaria en el puerto de Veracruz, pues mandaban a hacer unos retiros y el banco no tenía. Es decir, acaba el cash. Exacto, bueno, no tenía. Entonces, tenía que venir alguien desde un camión de la Ciudad de México para llevar unas cantidades gigantescas de efectivo, porque pues la tesorería del Estado quería hacer un retiro de 500 millones de pesos y resulta que la sucursal pues no tenía ese... Si el sistema bancario estuviera encadenado, como dice usted, en este nuevo sistema, sí tenemos perfecto, porque el dinero no está guardado en los sótanos de las casas ni de los partidos, está en las bóvedas de los bancos, y cuando los partidos o los gobiernos sacan cantidades gigantescas para distribuir en las campañas, hay perfectamente un registro. Hoy podríamos saber de todos los bancos cuánto se sacó en esta temporada en el Estado de México, porque las cantidades son inmensas. Bueno, pero ahí están casos como el closet de Isidro Pastor, ¿no? El closet con efectivo. Ese es el caso. No todo está en el banco. Es el caso, ¿eh? Salido el dinero del banco y en efectivo, imposible seguir ya no se rastrea, lo entiendo perfectamente. No hay forma. Pero sí podemos ver por qué la semana previa a los comicios, 5 bancos en Toluca retiraron 4,000 millones de pesos. Oiga, se encienden focos de alerta. No había una nómina que pagar. Como usted dijo, no son tontos. Se hacen cochinitos largos. Caso de Tabasco, el sexenio anterior. Sí. 3 millones máximo diario en efectivo a la bóveda, que era un cuarto, de la Secretaría de Finanzas. Diario iba el camión de Cometra a la sucursal de Bancomer. 3 millones de pesos diario. Diario. ¿Un sexenio entero? No sé si todo el sexenio, pero era diario durante meses. Sí. Y diario salía el dinero. Y claro, había casas donde tenían guardado el dinero. O había compra de bienes inmuebles. El señor Granier. Sí. Y ese creo que finalmente por lo que lo agarran y por lo que va es por un equipo de 14 millones de pesos. Defraudación, algo de lavado. Agarrar eso es muy difícil, ¿no? Sí, pero ahí están las demandas de nosotros. Tiene que caminar. Claro, él no está señalado o indiciado por nosotros. No, pero está... Sí. Faltaría, por ejemplo, hablar de algo. Creo que debería existir un delito de omisión. Cuando un titular, un gobernador, dice que no se dio cuenta de que pasaron miles de millones. Acaba de pasar con el señor que está saliendo. No, yo no vi, yo no sabía. Duarte no está acusado directamente él, es el gobierno del Estado. ¿Pero qué? ¿Él no se da cuenta de lo que salía? Bueno, creo que mucho lo hablamos directamente con él y lo justificaba en puras palabras. Sí, hay muchos que se jactan de impolutos, ¿no? Pero alrededor... Yo no sabía, bueno, el de Nayarit dijo, y ahora hay más detenidos en el gobierno del otro Duarte, de César Duarte, allá en Chihuahua, pero ahí va, ¿no? Y se va cerrando el cerco. Vamos a mensajes y regresamos enseguida con el auditor superior de la Federación. La
la evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. La recta final en este diálogo, habla usted, señor auditor, de un delito de omisión. ¿Qué sería esto? ¿En qué consistiría? Bueno, no existe actualmente, pero es evidente que muchos de los responsables del uso de los recursos, como cabeza de la institución, conocen cuánto les toca y deben saber cómo se gasta. Hay casos en donde los desvíos son tan cuantiosos y que el titular dice no saber, no estar enterado. A eso me refiero. Es difícil que alguien que está manejando unas finanzas importantes para programas no sepa cómo se están desviando. Porque normalmente, cuando se hacen las encuestas, son por instrucciones superiores. Claro. Auditor, viene la reelección, la elección o reelección en su caso del auditor. Más allá de que usted lo desee o no, que ya nos dirá, necesita 2/3 partes de la Cámara de Diputados para que esto ocurra en su caso. ¿Cómo se construye? ¿Cómo es posible? Más bien, me parece un contrasentido construir esa mayoría para un auditor que exhibe o que expone a un gobierno de mayoría. A ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo se construye? Sí, es un contrasentido construir esa mayoría en caso de que usted quiera reelegirse. En el caso positivo. Exacto. Una cosa es que yo quiera reelegirme y otra cosa es que me vayan a reelegir. ¿Usted quiere o no quiere? Primero, vamos viendo. Alguien me pregunta con cierta frecuencia, ¿usted se va a reelegir? Y digo un cierto tono de broma. Yo no me puedo reelegir solo. Si quieren que yo continúe, me lo dirán en su momento. Ni puedo hacer, ni me gusta hacer campaña, no soy político, ni voy a andar cabildeando ni haciendo nada. Ahí están los resultados. Pero también es posible que se hiciera hubiera un nuevo auditor superior. Es posible. Eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados y los partidos. Entonces, cuando se den las condiciones que son bastante complejas para este año, en primer lugar, lo que hemos estado hablando, que esté ya funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción, que estén, obviamente, dentro de esto, funcionando los sistemas locales. No son pretextos para no salir, no, sino decir lo que falta. Y luego tenemos para diciembre el que estén prácticamente señalados los precandidatos o candidatos para la elección de 2018. Esto complica mucho inclusive para lo que sería el puesto de auditor superior. La preocupación de los partidos y por eso se tienen que poner de acuerdo. Si consideran que es más conveniente que yo continúe, se pondrán de acuerdo ellos. Y yo veré en su momento si es que considero conveniente. Pero vamos al fondo de esta pregunta de María. Usted en el fondo le tendría que caer bien a los diputados y la naturaleza de sus funciones es exactamente contraria a eso, porque usted revisa el buen o mal comportamiento de los señores servidores públicos a nivel federal y de todos los niveles. Y pues los partidos, no nos ha dicho eso, pues se lo voy a preguntar. ¿Usted recibe llamadas del coordinador de la bancada tal y del otro? Oiga, auditor, no, saque parejo, no nada más saque de un partido, saque de los verdes, los azules, los amarillos, no nada más señale a unas para que vea que esto se reparta. ¿Eso ha sucedido? Nunca, pero los casos que sí han sucedido, o sea con el sentido que lo estás diciendo. Los casos que suceden es por competencia política, sobre todo en estados y municipios. Exacto. Municipios, en donde un diputado federal nos hace una petición formal, no así por abajo. Quiero que auditen esto y esto y esto. Sí, nada más que eso es. Si lo hago así, desde hace 10 años lo hemos visto más. Tendríamos entonces la respuesta del otro partido, ahora audítame los de él. Claro, claro. No estamos en medio. Y usted se va a convertir en el ping-pong. No. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra selección de las auditorías es muy buena selección. Está bien, es muy objetiva, muy bien fundamentada. Es decirle, mira, de lo que estás pidiendo, ya estoy auditando estos dos. Ya no tengo tiempo de los otros. O sea, es de lo que está de tu programa normal.
pero nunca recibimos peticiones de que quita, pon o haz esto, nunca. Trabajo a la medida, ahí te encargo, No, al de allá. nadie, nunca. Además, no revisamos personas, revisamos recursos. Quién sea el responsable es otra cosa. En la misma línea, auditor, un hoyo negro que algunos ven es el Poder Judicial. Sí. ¿Qué tan complicado es auditarlo? Porque pareciera como que muchas veces no queremos entrarle a ver el Poder Judicial. Desde la perspectiva de la auditoría, ¿qué tan complicado? ¿Qué tanto también se dan las llamadas de el magistrado tal, el juez tal o hasta el ministro tal? No tenemos llamadas de ellos. No es tan complicado auditarlos. Auditamos los recursos que tienen. El problema es que la ley les permite, por ejemplo, tener un fideicomiso donde guarden recursos importantes, que tengan sueldos arriba de los de todo mundo, los ministros, o que tengan ciertas prestaciones. Está permitido. Contra eso no nos vamos a pelear. Nos da coraje, pero es legal. Sí, Eso lo digo a mis compañeros. Oye, es que no es posible que estén haciendo... Está permitido, sí, pero hay que demandar. No, es legal. Sí, la ley lo permite, claro. Entonces, ¿para qué auditamos? Tenemos que auditarlo y señalarlo. Seguir observándolo, seguir haciéndolo público. Los sueldos están arriba. Por ejemplo, yo espero que para el año próximo se haga una revisión horizontal otra vez de sueldos y salarios, que es lo que estamos proponiendo el Sistema Nacional Anticorrupción. Otra vez revisar salarios. Hay quejas, denuncias de que algunos ganamos mucho, que yo gano más que el presidente, no es cierto. Entonces, más vale evidenciarlo. Lo lamento, pero yo sí quisiera que usted ganara mucho, auditor, pero... Nunca calzaría lo que gana el presidente, porque tiene otras prestaciones que no se cuantifican, ¿no? Claro. Pero no es el propósito. Yo creo que tenemos buenos niveles salariales y comparativamente con otros países estamos bien. O sea, no estaríamos más. Porque usted lleva muchos años en esto y estudiando mucho. ¿Qué país es el modelo en esto? ¿Qué país es el más exitoso, eficiente en su combate a la corrupción? Porque a veces los mexicanos pensamos que la corrupción nada más es nuestra y que nada más tenemos aquí, cuando hay en todas partes, ya hay en Estados Unidos y en Europa y en todos lados. ¿Cuál diría usted que es el modelo más, el que ha avanzado más en rendición, en transparencia, en controles? Yo creo que hay varios países, pero primero hay que considerar que la forma en que está estructurado cada país, cada gobierno, es diferente. Y en algunos casos, esta parte de la fiscalización viene en algunos muy antiguos, más de 200 o 300 años, claro, que son tribunales de cuentas, es el estilo europeo. Holanda, Alemania, mucho. Italia, España. Dinamarca, exacto. Entonces, Francia es del año de Napoleón. Napoleón fue el que estableció el Tribunal de Cuentas. Y su forma de trabajar son un poco jurisdiccionales las instituciones, un poco diferentes, porque ellos son jueces. Y aparte que auditan, pueden sancionar. Otras, las Contralorías Generales, por ejemplo, en América Latina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, son Contralorías Generales, en donde tienen también ciertas facultades sancionatorias, pero se convierten en juez y parte, que a veces se complican y no acaban de funcionar bien. No es un modelo sería recomendable. Modelo recomendable. Yo le diría que Estados Unidos tiene un buen modelo, es una participación del Congreso y que tiene su influencia también sobre toda la administración y en los 3 niveles. Tienen normas que ellos son los que les emiten y que son acatables por todos los gobiernos locales, estatales. Sí, pero el nivel de impunidad es bien reducido, es decir, el que se pasa la mano le cae encima la autoridad, cosa que aquí no tenemos. Es como si viéramos hasta las faltas de tránsito allá con los de acá. Sí. O sea, casi no hay. Sí. Y así hiciéramos una comparación, es diferente el comportamiento de acuerdo a la propia naturaleza del origen de los propios. La cultura. Auditor, no quisiera dejar de que no dejemos de hablar del caso Odebrecht. ¿Qué puede hacer la auditoría para desenmarañar esa madeja? Bueno, el primero es que hicimos auditoría a los contratos que en su oportunidad habíamos seleccionado. Se hicieron las observaciones, esos contratos tuvieron observaciones y fueron solventados. No había problema. ¿Cuál es el problema de Odebrecht? No nada más en México, sino en todos los países. Es el soborno, el otorgamiento de los contratos. Y una vez hecha la contratación, hecha la obra, cancelarla es más costoso que continuarla. El problema es cómo han actuado y ahí, a nivel... Y eso no es rastreable, porque eso no está ni en el contrato, ni en el ejercicio presupuestario, no está. Ese es dinero que pasa por otro lado y que no hay forma de... ¿Qué sí se puede hacer? Que en eso estamos trabajando. Yo soy presidente de la Organización Latinoamericana de Entidades de Fiscalización Superior, que es la regional del INTOSAI, la mundial. La mundial abarca 194 países y está por regiones. La región latinoamericana la preside México. Y lo que hemos propuesto, y vamos a echar a andar,
es un grupo de trabajo en donde tengamos una plataforma para intercambiar información. Caso como el de Odebrecht. ¿Qué has encontrado tú? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo se dio el contrato? En fin, toda la información que pudiéramos tener. Pero nada más en este caso, este es el que estamos tomando como ejemplo, pero abrirlo a todos los contratistas que trabajan en varios países y que defraudan acá y siguen trabajando acá y van a posiblemente trabajar con nosotros. O sea, es una forma de coordinarnos, comunicarnos y atacar conjuntamente problemas. Igual que lo que se hace con medio ambiente. Auditorías coordinadas para ver problemas de agua, de polución, de degradación de las selvas, etcétera, etcétera. Auditor, mirando hacia adentro, su personal tiene mucho poder cuando va a hacer una auditoría a una entidad federal o a un ente autónomo, en fin, o se coordina con un ente autónomo. ¿Cómo asegurarse que la corrupción no llegue adentro de la propia auditoría? Ahí te paso una corta y repórtame que aquí no hay problema. Es una preocupación que no me deja de tenerla presente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Desde hace varios años hemos ido reforzando lo que son las medidas para que la gente se incorpore. O sea, lo que son las técnicas y procedimientos para calificar la integración del personal. El reclutamiento. Las pruebas de confianza. En el reclutamiento, pruebas de confianza. Pruebas de confianza que han sido cada vez más, sin que se vuelva esto burocrático, pero tenemos 3 o 4 diferentes pruebas. Y estoy a punto de poder incorporar también lo que sería el polígrafo. Es importante ahora. La otra es que tratamos de tener una comunicación muy directa y evidenciar que no se requiere ningún intermediario, que no nada más nuestro personal, sino voy al extremo. Alguien, usted se presenta mañana en el municipio que quiera, con un oficio que no dice nada, vengo a auditarlos y ya sé que estás mal, pero ¿qué tal si me das una y ya no te audito? Y ni siquiera tiene que ver con nosotros. Inspectores fantasma. Sí. Si hay hasta de la CEP, hay inspectores fantasma. Bueno. Eso que sería el extremo, sí se puede dar en que está la auditoría y alguien pudiera. No estoy diciendo que hayamos ya visto esto, sino las posibilidades, y por eso me preocupa, de ver todas las posibilidades que existen, hay que cuidar cómo evitarlas. El que alguien esté en el programa, si me das algo, no te audito esto. O ya lo audité, oye, ya te encontré esto. Sí, te lo puedo quitar antes de poner el informe. O ya está en el informe, te lo puedo solventar. Entonces, caso que hemos encontrado, han sido 3. ¿Ha sancionado? Están demandados penalmente. No nada más destituidos, pero así, destituidos, sin pedirles opinión. Uno de ellos me llamó por la red. Oye, ¿qué está pasando? Vinieron aquí a pedirme que entregue el celular y que me van a sacar, que por qué me destituyeron. ¿Es cierto eso? Sí. Oye, ¿por qué? Tú lo sabes. Lo acompañaron, Adiós. Su cajita, como en Estados Unidos, su cajita de cartón, echa sus cosas. A la puerta. Y lo acompañaron a la puerta. Y luego la demanda. Y la demanda. Está en proceso la demanda. Son 3 compañeros que están así. Ya estamos en la recta final, no nos queda tiempo, pero se hizo del dominio nacional esta frase desafortunada, me pareció. No sé si es en el primero o el segundo año de gobierno del presidente de la República, de que el tema de la corrupción era un tema cultural, que estaba en la cultura de los mexicanos, que lo teníamos inserto todos. Usted lidia y batalla con esto todos los días desde hace no sé cuántos años. ¿Qué dice de esto? ¿Es cultural? ¿Todos los mexicanos somos corruptos? Yo creo que podemos interpretarlo. No es que todos seamos corruptos, yo al contrario, yo digo que no todos somos corruptos. En el caso de los servidores públicos, yo sí afirmaría que más del 90 y tantos % somos gente honesta en el sector público. Los casos que se conocen, obviamente que hacen que la gente perciba que el servidor público es corrupto, todos. Cualquier cosa que pasa es que es el gobierno. Y se van no solo de este señor ni sino que está el presidente. Todos somos corruptos por culpa de algunos cuantos. Es la percepción. Ahora, ¿qué sí creo? Que lo que debemos fortalecer es la cultura de la legalidad, la cultura del control, la cultura de la ética, la cultura de la integridad. Por eso es que puede ser cultural si lo vemos desde este punto de vista. No que culturalmente desde los ancestros somos corruptos, no, pero eran más corruptos los españoles. Claro. Pero sí hay un aspecto cultural en esto. ¿Por qué quien cruza la frontera se porta bien y aquí no? ¿Es cultural eso? Es la práctica, es la cultura que tenemos. Es la impunidad. Pero aparte de eso, aunque no me vieran, me portó bien allá.
Se nos acaba el tiempo. María, conclusiones, Enrique. Bueno, pues usted dijo que el huevo, el origen de la corrupción en una buena proporción son las elecciones, así que le vienen a usted unos meses de dormir poco. Bueno, así es. Cuidar más los recursos públicos que están en los programas sujetos o con riesgo de ser usados. Muchas gracias. Pues ojalá pueda seguir aportando la experiencia en el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que le estamos apostando a esta construcción institucional que va para largo plazo, sí, que no va a dar resultados en los siguientes meses, sino en las siguientes décadas. Ojalá la auditoría, que es parte del comité coordinador que va a regir el sistema, pues aporte esta experiencia ya de muchos años en crear un sistema robusto y que no nos vaya a hacer agua dentro de 2 o 3 años. No, yo tengo la confianza de que no va a ocurrir así. Al contrario, se va a ir fortaleciendo cada vez más. Esperemos. Lo suscribo. Quédese, no se vaya, auditor. Muchas gracias. Se vaya porque, mire, es bien difícil esto. Tal vez yo creo que es uno de los grandes males de esta nación es corregir este andamiaje sucio, oxidado, porque yo veo funcionarios honestos que llegan a cargos y que de repente el sistema no les deja otra salida más que entrarle, ¿no? Un porcentaje y una comisión y ya es así como, y no veo distinción de partidos, ¿eh? Sí, lo veo parejo y usted debe tener datos que lo documentan, pero bueno, quédese, por favor, lo invito cordialmente como ciudadano a que se quede en el cargo y nos vemos en el 2018, si le parece, a que nos cuente cómo se ve el panorama. Estando o no estando, sí. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Buenas noches. Gracias a usted. Enrique, María, muchas gracias. y sobre todo, gracias a usted por la gentileza, su atención esta noche. Esto es La Silla Roja, a la misma hora la próxima semana. Buenas noches.